Continuando el curso de teórico práctico de pedagogía del obispo de Segovia, Daniel Llorente. Lección 15. Educación de los sentidos. Estudiado el problema de la atención, pasemos al tema de la educación especial de cada una de las potencias y sentidos, o como dicen, de las facultades espirituales y sensitivas. Se estudian separadamente, pero unidas todas en el yo, reaccionan recíprocamente. De ahí la ley psicológica de la influencia pendular. Cuando un fenómeno psicológico provoca otro, este reacciona sobre el primero y le refuerza. Y la de la difusión, un estado de conciencia relativamente simple que por encima se limita a un aspecto particular de nuestra vida psíquica, tiende a extenderse sobre toda nuestra persona, primeramente y después sobre las que nos rodean. Comenzaremos por los sentidos, mas antes es precisa una clasificación de los hechos psíquicos y por tanto de las facultades que tienen capacidad o aptitud activa e innata para producirlos. Claro que esto pertenece a la psicología y deberíamos darlo por supuesto. Trataremos aquí solo ligeras nociones. Vamos a ver, división de los hechos psíquicos. La clásica de Aristóteles los divide en inferiores o sensitivos y superiores o intelectuales. Ambos se subdividen en cognoscitivos y apetitivos. Juan Nicolás Tetens de Rial añadió una nueva facultad, el sentimiento, y se admitió una clasificación tripartita en conocimientos, sentimientos y tendencias. Cuando se decidió Kant por esta división, adquirió derecho de ciudadanía en el mundo de los sabios y de los ignorantes, dice Weiss. Comparado con la recepción del objeto de por las vías centrípetas y con la tendencia al objeto por las vías centrífugas, aparece el sentimiento como algo propiamente subjetivo que no se refiere al objeto sino únicamente al sujeto. Con todo, nosotros nos inclinamos por la opinión de Weiss, Mayevers, Merciers, Duquesne, etc., los cuales no creen necesario admitir para los sentimientos una potencia especial, que ocupe puesto aparte en la clasificación general de las facultades del alma. Y como ponen su asiento en las facultades apetitivas, a modo de primer estadio de la tendencia, dejaremos para ese lugar lo referente a la materia. Los sentidos corporales. Permaneciendo igual la denominación de los sentidos y su objeto propio, se incluyen en el tacto varios distintos. El eminentísimo cardenal Mercier, en ese hombre general de tacto, comprende el contacto y la presión, el calor y el frío, el esfuerzo muscular, la resistencia y aún el dolor, objetos que corresponden a diferentes sentidos. No hay inconveniente en agrupar dentro de las sensaciones táctiles las musculares, estáticas o de la actitud de nuestro cuerpo y posición relativa de nuestros miembros, sinestéticas o de movimiento. También las térmicas de calor o de frío, y hasta las sensaciones cutáneas de dolor. Todo lo que antes se comprendía en el quinto sentido, o sea, la reunión de todas las cualidades que no podían comprenderse en los otros cuatro, lo divide Wundt de la siguiente manera. Sensaciones del sentido general en táctiles y generales o viscerales. Las táctiles se subdividen en externas e internas. Las externas en presión, frío, calor, dolor. Y las internas de posición, que son las estáticas, y de movimiento son las sinestéticas. Por aquel lado, las generales o viscerales serían la sensación de hambre, cansancio y dolor interno. Cada sentido consta de su órgano o aparato en el que actúa el excitante nervio transmisor y centro cerebral que recibe la impresión. No es el mismo lugar o región del cerebro el centro de todos los sentidos. Las diversas sensaciones suelen localizarse en lóbulos o circunvoluciones distintos.
Corresponde a los autores de la fisiología y a los de la psicología experimental señalar dichos centros, así como estudiar detenidamente los órganos de los sentidos. Sensación y sus propiedades. No basta para la sensación que la excitación de nuestros órganos se haya transmitido por los nervios al cerebro. Esa conmoción central influye en la conciencia o potencia sensitiva de una manera desconocida para nosotros y responde así como la imagen consciente, que es el fenómeno subjetivo de la sensación. Nota muy bien Frobes que las propiedades de la sensación han de entenderse todas del objeto, en cuanto a internamente representado, y no del acto mismo en cuanto tal. La cualidad es la especie o clase de sensación, depende de los excitantes exteriores y de la naturaleza especial de cada sentido. Cada cual tiene un objeto propio, por ejemplo, la vista, la luz y los colores, el oído, los sonidos, etc. Pero además de las cualidades sensibles propias de cada uno de los sentidos, hay otras que pueden ser objeto de varios a la vez y reciben el nombre de sentido sensible común. Aristóteles enumera 5: movimiento, reposo, número, figura y tamaño. Por intensidad de la sensación se entiende su viveza, la mayor o menor fuerza con que el objeto se presenta a la conciencia. Depende del excitante, intensidad, extensión, duración, del órgano sensorial y estado nervioso, y de la atención, interés y otros factores psicológicos. La capacidad de los sentidos no es ilimitada. Hay un umbral inferior de intensidad en el excitante, fuera del cual la sensación es imperceptible. Por ejemplo, un sonido de escasas vibraciones, un peso demasiado ligero, y otro superior, traspasado el cual la sensación no aumenta o permanece invariable. Estos umbrales cambian según la diversa constitución de las personas, disposiciones y otras circunstancias. La experiencia enseña que existe cierta relación entre la intensidad del excitante y de la sensación que provoca. No obstante, a cada diferencia por aumento o disminución del excitante no corresponde un aumento o disminución de la sensación, sino solo aumentos o disminuciones de determinada magnitud en la intensidad del excitante. Esa magnitud requerida es lo que se llama umbral diferencial. Conforme a la ley de Weber y las otras de Fechner, Sien y otros, dicho umbral, dentro de ciertos límites, guarda relación con el estímulo anterior. La sensación y la percepción. Las sensaciones, en general, dice Hoffler, son conocimientos de propiedades que no se conciben como propiedades del sujeto que conoce, sino como propiedades del objeto percibido por los sentidos. Además, no son imágenes de la fantasía o de la memoria, sino elementos de una percepción y por tanto resultados del influjo de un excitante físico. Son los últimos elementos los cuales, aunque pueden tener varias propiedades, no pueden sin embargo resolverse en hechos más simples. Si atendemos a la causa de la sensación y nos damos cuenta de ella, tenemos una verdadera percepción. La distinción entre sensación y percepción es tan importante como fácil. Una sensación se experimenta sin definirla, sin determinarla. No hay percepción sino después de atender a ella. Puede haber excitación y aún sensación imprecisa sin percepción propiamente dicha, en sueños o medio dormido o en un niño pequeño. No es pues la percepción un acto simple, sino compuesto de la sensación actual e imágenes de otras anteriores refundidas con ella y reconocidas como cualidades del mismo objeto. En una naranja veo la figura redonda y el color. Sobre esos datos añado, completando el objeto, el sabor y el olor y lo localizo en la distancia debida. Educación de los sentidos, su importancia. En justa reacción contra la ciencia libresca
y los daños que ha causado la vida sedentaria, se propugna más ahora la educación de los sentidos, su ejercicio, la escuela del trabajo. El favorable o perjudicial ejercicio de los sentidos puede influir en toda la vida. Toda la formación del espíritu y del corazón depende del ejercicio y formación de los sentidos, dice Waltz. Por el camino de la percepción nos llegan los conocimientos. Nihil es in intellecto quin prius fuerit in sensu. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. El error o inexactitud de la percepción sensible redunda en la imperfección de los conceptos que sobre ella se identifican. Es preciso que el niño, como diremos al tratar de la intuición, atienda a ciertas cualidades, enseñarle a mirar, pues de lo contrario concentra su atención en detalles sin importancia. La educación de los sentidos ha de procurarse desde los primeros años, so pena de llegar tarde. Si es trascendental la educación de los sentidos, lo es principalmente la del oído y la vista, porque son, inciso A, los sentidos más espirituales, inciso B, los que alcanzan a mayor distancia, inciso C, los que en mayor grado contribuyen a la vida de relación por el lenguaje hablado y escrito, inciso D, los que proporcionan más conocimientos y prestan mayores servicios a la cultura y al arte. Medios de formación. Suelen clasificarse en negativos y positivos. Los negativos consisten en evitar excitaciones violentas de los órganos, los músculos de acomodación y los nervios, en precaver el agotamiento o excesiva fatiga, las condiciones poco favorables, etc. Los positivos se reducen al ejercicio metódico y bien dirigido. Conviene tener presentes a este fin los requisitos para una buena percepción. Primero, que el órgano esté sano y normal. De aquí los cuidados higiénicos de los sentidos. Segundo, el excitante ha de tener bastante intensidad y durar lo suficiente. Articular bien, tamaño de las letras, etc. Tercero, el objeto que ha de percibirse se hallará bien situado y rodeado. Distancia, ambiente. Cuarto, cada sentido ha de aplicarse a su objeto propio. Ver con los ojos, oír con los oídos, etc. ¿Qué dice el catecismo? Para el sensible común no basta en ocasiones un sentido. Quinto, conviene que la percepción se haga en todos los aspectos, lecciones de cosas, etc. La ley de las sensaciones asociadas dice: el conocimiento sensible se aclara tanto más cuanto mayor es el número de sentidos por los cuales se percibe a la vez, o con intervalos de escasa duración. Según Lehmann, las sensaciones simultáneas se impiden mutuamente, las sucesivas se refuerzan. Los pequeñines son nuestros maestros en este caso. No se contentan con mirar un objeto, sino que lo palpan, lo cogen, le dan vueltas y revueltas y hasta lo deshacen para mejor observarlo. Sexta, la percepción ha de repetirse. Conforme a la ley de la discontinuidad frecuente, la eficacia de los ejercicios sensitivos depende más del número de impresiones que de su continuidad. O sea, las repeticiones, ¿no? Séptimo, influyen en la percepción las percepciones anteriores y las ideas y aficiones del sujeto. De modo muy distinto miran un país montañoso, un agricultor, un poeta, un geólogo, un pintor, un estratega, un niño de la ciudad y uno del campo. Advierte muy oportunamente el padre Ruiz Amado que si influye en la inteligencia la percepción sensitiva, no tiene menos influjo en esta el desarrollo y cultivo intelectual. Lo más subido de la actividad sensitiva humana, diferente en esto de la animal,
es estar dirigida por una inteligencia desarrollada y cultivada que guía los sentidos para ver o percibir 10.000 cosas que no percibe el salvaje o el hombre inculto. Y en otro lugar afirma, el que nada sabe, casi nada observa, pero el que sabe algo fácilmente cree ver lo que de antemano sabe. Téngase muy en cuenta a fin de evitar ilusiones, que son percepciones erróneas determinadas por estímulos reales a los cuales se asocian imágenes que no corresponden al objeto. Los objetos corpóreos, dice Balmes en el criterio, obrando sobre el órgano de los sentidos, causan una impresión a nuestra alma. Asegurémonos de cuál es esa impresión, sepamos hasta qué punto les corresponde la existencia de un objeto. La vista y el oído. En la educación de los sentidos, ninguno de ellos ha de descuidarse, mas por las razones apuntadas haremos ligeras indicaciones únicamente sobre la vista y el oído. Uno de los objetivos de la educación de la vista es la agudeza visual, o capacidad para distinguir formas a determinadas distancias. Otro es la distinción de colores y matices. La ceguedad cromática puede provenir de falta de ejercicio, pero a veces los niños distinguen bien los colores y en lo que se confunden es en los nombres. Basta para comprobarlo hacerles buscar objetos, papeles o fichas que tengan el mismo color. La vista se educa por el dibujo y pintura, trabajos manuales, etc. Buen partido puede sacarse de los paseos y excursiones escolares. En cuanto al oído, dice don Rufino Blanco, el oído es en las artes de la palabra desempeña un papel importante. El que no tiene buen oído no puede apreciar los efectos de la fonación. La palabra más perfecta corresponde al oído más delicado. Al oído debemos la capacidad para percibir la elocuencia de la palabra, la música y el canto. Cada una de las propiedades del sonido se debe a una propiedad correspondiente de la vibración. La intensidad a la amplitud o anchura de la vibración, el tono o altura, el número de vibraciones, el timbre que distingue entre sí tonos de la misma altura dados por diversos instrumentos, a la unión de ondulaciones siempre de diversa longitud y amplitud. Uno de los medios negativos para la educación del oído consiste en evitar los gritos descompasados y la desafinación en el canto y desentono en el lenguaje. Entre los positivos se hallan el canto, la música, declamación, lectura expresiva, el estudio de idiomas y muy principalmente el tono agradable y buena articulación en el lenguaje del maestro, pues los niños instintivamente tienden a imitarle.